Rosario Robles Berlanga es la primera exsecretaria de Estado que va a prisión, algo verdaderamente inédito en la política moderna, la historia de la política moderna de México. Resulta que la cuarta transformación da el primer paso real del combate a la corrupción que anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aunque ya aclaró que él no tiene nada que ver en ese asunto y que le toca a las instancias judiciales sacar adelante. Dijo: yo como Poncio Pilato me lavo las manos, no tengo nada que ver. Pero Rosario Robles ya está en prisión y lo interesante es que dio a conocer que de todo esto, de la gran estafa maestra y de ese desvío millonario de más de 5,000 millones de pesos, de todo esto informó al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Dijo más cosas, entérate también de cómo la defendió en su momento Enrique Peña Nieto cuando, aún siendo presidente, ya estaban estas acusaciones de la gran estafa contra Rosario Robles y otros exsecretarios de Estado más. Quédate aquí con nosotros. Amigas y amigos, déjenme compartirles que hace un momento platicaba con Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y quien además es coordinadora del gabinete precisamente para lograr el México incluyente y quien ha sido últimamente muy atacada, señalada por todas las acciones que esta cruzada nacional contra el hambre viene desplegando. Yo le decía, como también lo ha dicho el presidente Lula da Silva: Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno, tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre. Que sigan aquellos criticando las acciones porque a otros nos ocupa las elecciones. A nosotros nos ocupa y nos compromete a acabar con el hambre de México. Así es como el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en ese entonces, aún siendo presidente de México, defendía a Rosario Robles ya de las acusaciones que estaban en su contra por la gran estafa. Ahora pues Rosario Robles ya está en prisión y llama mucho la atención que esto que Rosario Robles da a conocer pues demuestra que no está dispuesta también a irse obviamente sola. Es la primera exsecretaria de Estado que pisa la prisión y es parte ya de este ejercicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador dentro de la cuarta transformación de acabar la corrupción en las esferas públicas, que esta práctica nociva ya no se dé en su gobierno. Y bueno, esto obviamente es una investigación que se venía generando desde la administración pasada y hoy le toca pagar los platos rotos a Rosario Robles. Vamos directo a la información porque hay datos interesantes que la misma Robles da a conocer y que da a entender que ella no va a asumir completamente sola la responsabilidad de estas acusaciones. Rosario Robles informó a Peña Nieto, esto lo da a conocer El Financiero en su portal, le dio a conocer al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, hasta por el teléfono rojo, las presuntas irregularidades, así lo da a conocer pues este bufete de abogados que está defendiendo a Rosario Robles. La extitular de Sedesol aseguró, de acuerdo con su defensa, que sí informó al expresidente durante giras, reuniones e incluso por el teléfono rojo sobre las presuntas irregularidades según las notificadas por la Auditoría Superior de la Federación. Esto por aquello de que, si usted no sabía, existe un teléfono rojo a donde se le da a conocer obviamente estos temas candentes al presidente de la República. Aquí está Rosario Robles ya prácticamente en camino a lo que va a hacer durante, al parecer, estos 2 meses, pues el lugar donde va a estar viviendo Rosario Robles, ex titular de la Sedesol,
aseguró que sí informó al expresidente Enrique Peña Nieto lo que le decía de toda esta situación a través del teléfono rojo, de estas irregularidades presuntas en el ejercicio de los recursos que le notificaba la Auditoría Superior. Te tengo en un momento más, te voy a poner pues el audio también de lo que declaró Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. Pues en una entrevista que le realizaron sus abogados el 10 de agosto pasado y que fue exhibida como prueba de descargo, Robles señaló que también otro de los enterados de estas anomalías fue José Antonio Meade, el ex candidato del PRI a la presidencia de la República que perdió frente a Andrés Manuel López Obrador y quien la sucedió en su momento al frente de la Sedesol en agosto de 2015. Dicha notificación se hizo durante el acto de entrega-recepción de la Secretaría. En voz del abogado Óscar Rogelio Ramírez Santiago, se advirtió también de una serie de oficios que giró Robles Berlanga para solventar los pliegos de observación que hacía la Auditoría Superior. Dichos pliegos, según relató, fueron dirigidos al entonces oficial mayor de la dependencia, Emilio Cebadúa. Pues ya se sabe, ahora sí que Rosario Robles, pues se encuentra obviamente ya detenida. Rosario Robles ingresa al penal de Santa Marta, Acatitla. La exfuncionaria federal fue enviada al centro penitenciario después de que el juez Felipe Jesús Delgadillo Padierna la vinculara a proceso. En su segunda audiencia, esto ocurrió obviamente en la segunda audiencia de Rosario Robles, la extitular de las Secretarías de Desarrollo Rural y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedesol y Sedatu por sus siglas, Rosario Robles, ya fue trasladada al penal de Santa Marta, Acatitla, informó su abogado. Esta medida se tomó después de que el juez de control del reclusorio preventivo sur, Felipe de Jesús Delgadillo, la vinculara a proceso por los delitos, estos son los delitos, de ejercicio indebido del servicio público supuestamente cometidos durante su gestión en las dos dependencias federales. En la acusación está el desvío de 5.073 millones de pesos. Fue obviamente imputada el jueves de la semana pasada por el delito de ejercicio indebido del servicio público. La defensa de Robles, encabezada por el abogado Julio Hernández, pidió ese día al juez la duplicidad del término constitucional para que defina la situación jurídica. Bueno, ¿qué le informo? Pues Hacienda alista ya nueva denuncia contra Rosario Robles por convenios de Sedesol. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, explicó que hallaron otros 105 convenios adicionales a los que presentó anteriormente la Auditoría Superior de la Federación. Pues aquí Rosario Robles todavía, cuando aún pues no tenía este caso encima, ahora este episodio que está viviendo en su vida, pues el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pues ya dio a conocer que se han detectado 105 convenios que supuestamente fueron realizados de forma irregular. Entrevistado en el Senado de la República en el marco de la inauguración Violencia Sexual Infantil y Adolescente, Retos Legislativos, el funcionario de la Secretaría de Hacienda indicó que la prisión preventiva dictada a la exfuncionaria federal representa la transformación relevante que se tiene para el combate decidido contra la corrupción. Entonces dice este funcionario que están iniciando ya un proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente. Y bueno, llama mucho la atención sobre este tema. Quiero darte rápidamente nada más un antecedente. Rosario Robles va a prisión, le inician proceso por la estafa maestra, pues ya el juez obviamente determinó que sí hay responsabilidad de Rosario Robles. Y bueno, este dato me llama mucho la atención. El juez ordenó una investigación de 2 meses antes de la próxima audiencia. En ese tiempo, la Fiscalía General de la República, como parte acusadora, deberá allegarse de las pruebas suficientes para realizar diligencias para acreditar el delito, mientras que la defensa lo hará para presentar pruebas a su favor. El juez Felipe de Jesús Delgadillo determinó la prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga. Fíjese, tenían temor de que Rosario Robles se fugara, igual que Emilio Lozoya.
dijo que como exfuncionaria pública cuenta con los recursos económicos suficientes para sustraerse de la justicia, salir del país y evitar los próximos citatorios. También consideró que no se acredita que Robles viva en el domicilio que ella reporta en Coyoacán, pues el citatorio en el que se le notificó de la primera audiencia no le fue entregado en persona porque no estaba en ese lugar, y dijo en otra diligencia policíaca tampoco se localizó en ese inmueble. Así que Rosario Robles trató de convencer al juez de que no había riesgo de fuga y dijo que ella se presentó voluntariamente a las dos audiencias. La exfuncionaria insistió en que es una mujer que nunca le ha hecho daño a nadie, que su cuenta bancaria y sus tarjetas de crédito están congeladas y que tiene 24 años viviendo en ese domicilio. Bueno, esto es interesante. El juez consideró que Rosario Robles nunca hizo nada por detener las irregularidades. Obviamente, Robles, ex titular de estas dos dependencias, Sedesol y Sedatu, es la primera exsecretaria de Estado en enfrentar un citatorio judicial por la estafa maestra, el sistema de corrupción revelado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que involucró a 11 dependencias del gobierno federal, 8 universidades públicas y 186 empresas para desaparecer millones de pesos en recursos públicos. Quiero retomar esto que dijo López Obrador. Se refirió al tema en la conferencia de prensa matutina. Dijo: tampoco soy Poncio Pilato. Dice Andrés Manuel López Obrador tras prisión preventiva a Rosario Robles. El presidente remarcó que es autoridad de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial el cómo se desarrolla el proceso contra la exfuncionaria. Remarcó López Obrador que la independencia del Poder Judicial y la Fiscalía General de la República en la investigación contra Rosario Robles es real, al señalar que no es tampoco Poncio Pilatos. El proceso está abierto, así lo dijo. Y bueno, se encargará finalmente el juez de decretar lo que conviene. ¿Qué dijo López Obrador sobre este tema? Te quiero dejar aquí el video de López Obrador, lo que expresó sobre Rosario Robles. La Fiscalía General, el Ministerio Público, y el juez va ahora a decidir sobre si se declara formalmente presa a Rosario Robles de acuerdo al procedimiento. Se tiene que llevar a cabo un juicio. En estos días hay un término legal para ver si procede el amparo o no procede. Eso lo decide la autoridad judicial. Y acerca de el involucramiento de otros servidores públicos o exservidores públicos, eso también es parte de la investigación y el juez es el que va a decidir sobre este asunto. Estamos ante dos instancias autónomos, independientes. Primero, la Fiscalía, el Ministerio Público, que es independiente, tiene autonomía del Poder Ejecutivo. Esto es nuevo. Antes, repito, el procurador dependía del presidente, del titular del Ejecutivo. Ahora se trata de una institución autónoma, independiente. Yo en 8 meses he visto, creo que 1 o 2 veces, y eso en actos oficiales, al fiscal. Nunca he hablado por teléfono con él, ni tampoco utilizo palomas mensajeras. Es autónomo completamente. Y por otro lado, pues el juez
pertenece al Poder Judicial, que es también un poder autónomo. Tenemos que irnos acostumbrando a esta nueva realidad, porque no era así. El poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente. Formalmente había división, equilibrio de poderes, pero en la realidad tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial estaban subordinados y dependiendo de manera directa la Procuraduría. Ahora ya no es así. Entonces hay que esperar a que se desahoguen estos casos. Es que ya fue vinculada a proceso, presidente, hace un par de horas. Por eso le pregunto si tiene información nueva, si le informaron sobre este No, tema. ¿Ya fue vinculada a proceso? ¿Ya fue trasladada incluso al penal? Sí, lo sé también, pero el proceso está abierto, o sea, hay términos legales y el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen implicados, si hay que llamar a declarar a otras personas, pero no es un asunto nuestro. Tampoco soy Poncio Pilato, ¿eh? Pero usted está enfocado en el combate a la corrupción. ¿Este sería un logro para su administración, presidente? Yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico Estado de Derecho, no como antes, que era un Estado de chueco, de cohecho. Y en una segunda